Bienvenidos a Mi Profe de Ciencias, un canal en el que trataré de haceros pensar. En este vídeo veremos cómo calcular el mínimo común múltiplo de 18, 21 y 30. Empecemos. Este vídeo forma parte de una serie en la que explicamos cómo calcular el mínimo común múltiplo de varios números naturales. El primero de la serie es el que contiene las explicaciones más exhaustivas. Bien, en este calcularemos el mínimo común múltiplo de 18, 21 y 30 utilizando los pasos que tenemos a la derecha. Recordad que al principio repasaremos cuáles son los primeros números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, y sus criterios de divisibilidad, es decir, cuándo un número es divisible por ellos. Del 2 sería si el número a dividir es par, del 3 sería sumando los dígitos del número a dividir y viendo si esa suma es 3 o múltiplo de 3, y del 5 es mirando si el número acaba en 0 o en 5. Para los siguientes lo que haremos será dividir el número entre 7, 11, 13, etc. y ver si el resto es 0. En ese caso la división es exacta y sería divisible. Visto este repaso, empezamos dibujando una recta vertical que nos servirá para organizar la información y ponemos los números de los cuales queremos calcular el mínimo común múltiplo a la izquierda arriba. Luego vamos con el punto 3, que es el más importante. Recordemos que es el punto recurrente, es decir, aquí lo que haremos será dividirlo en varios pasos y ir haciéndolos de forma repetitiva hasta que se cumpla la condición de que todos los números hayan sido descompuestos hasta el número 1. El primer paso que vamos a hacer es el A, en el cual lo que hacemos es buscar cuál es el primer número primo por el que podemos dividir alguno de los tres números de la izquierda. Empecemos con el 2, por lo tanto buscamos números pares y vemos que el 18 es par, el 21 es impar y el 30 es par. Pero el mínimo común múltiplo nos basta con que uno de los números de la izquierda cumpla con la condición, por lo tanto, como tenemos 2, pues perfecto, podemos hacer la división. Colocamos el 2 a la derecha y recordamos que dividiremos los que aquí hemos marcado en verde, los divisibles, el otro lo dejaremos igual. Pues entonces quedaría 18 entre 2, 9, 21 se queda igual porque no es divisible y 30 entre 2 da 15. Bien, vamos al inicio del punto 3, verificamos que los resultados todavía no son todo unos, estamos al principio, es lógico, y continuamos con el paso A. Volvemos a buscar cuál es el primer número primo que puede dividir alguno de los tres números, empezamos de nuevo con el 2, buscamos números pares y vemos que los tres números son impares, por lo tanto, ya podemos prescindir del 2 de aquí en adelante, no volveremos a comprobarlo. Siguiente número primo es el 3 y vamos uno por uno. El 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. 21 si sumamos 2 más 1 nos da 3, por lo tanto es divisible por 3. Y 15, 1 más 5 es 6, por lo tanto también 15 es múltiplo de 3. Por lo tanto los 3 son múltiplos de 3, los puedo dividir entre 3. Colocamos el 3 a la derecha y haré la división por los 3, puesto que los 3 los he marcado en verde, los 3 son divisibles. Bien, perfecto, pues 9 entre 3 es 3, 21 entre 3 es 7 y 15 entre 3 nos da 5. Volvemos al inicio del paso 3, verificamos que todavía no tenemos todo con unos y vamos al paso A. Buscamos el primer número primo, nos habíamos quedado en el 3, por lo tanto vamos con el 3. Verificamos que el 3, que de hecho es un número primo, es divisible entre 3, por lo tanto ya tenemos uno que sí que lo cumplirá, pero en cambio el 7 y el 5 no son múltiplos de 3, por lo tanto los marcaremos en color rojo. Como tenemos uno y con uno es suficiente, podemos poner un 3 a la derecha y hacemos las divisiones. Solamente dividiremos el que está marcado en color verde, es decir, el 3. Al dividir 3 entre 3 nos da 1 y, importante, cuando una columna llega al valor 1, esa columna ya siempre pondremos 1, ya no la vamos a mirar más, ¿de acuerdo? El 7 lo dejamos igual porque no es divisible y el 5 lo dejamos igual porque tampoco es divisible. Volvemos al inicio del paso 3 y verificamos que todos los resultados no sean unos. Ya tenemos la primera columna que es un 1, bien, pero todavía nos quedan dos columnas más, una con un 7 y una con un 5, por lo tanto tenemos que continuar con el ejercicio. Bien, vamos con el paso A y verificamos que 5 es un número primo. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es colocar un 5 a la derecha y verificar que el 7
no es múltiplo de 5 y como ya tenemos uno que cumple, colocamos el 5 a la derecha y hacemos la división. El 1 se quedará igual, no varía porque ya no se tiene en cuenta. El 7 no es divisible, por lo tanto también se queda igual. Y el 5 se divide entre 5, queda 1. Fijémonos que ya tenemos dos columnas con unos, la de la izquierda y la de la derecha. Bien, volvemos otra vez al punto 3, verificamos que no todos los resultados son unos, recordemos que la columna central todavía tiene un 7, y vamos con el paso A. Vemos que 7 es otro número primo, por lo tanto solamente es divisible por el mismo, colocamos un 7 a la derecha, el resto de columnas ya ni se miran porque son unos, y hacemos la división. El 1 lo dejamos igual, el 7 lo dividimos entre el mismo que nos da 1, y el 1 se queda igual. Vemos que ya ahora cuando volvemos al inicio del punto 3, verificamos que todos los resultados ya son unos. Por lo tanto, aquí paramos la descomposición en factores primos y ya podemos hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cogemos los números que hay a la derecha, en este caso son 2, 3, 3, 5 y 7, y los multiplicamos entre sí. Así pues, el mínimo común múltiplo de 18, 21 y 30 es 630. Y aquí acaba el ejercicio. Espero que os haya quedado claro y si tenéis algunas dudas podéis practicar con otros ejercicios o revisar el primero de la serie y finalmente me despido deseando que os atreváis a pensar.